Diciembre de 1944. Dentro de un hangar tenuemente iluminado en las afueras de Reklan, el aire olía a aceite, metal y derrota. Alemania seguía luchando, pero todos los hombres en esa sala ya presentían el desenlace. Bajo el resplandor de un solo foco se alzaba una enorme caja de motor marcada con plantillas desvaídas: Pratt & Whitney Aircraft IR-2800. Había sido rescatado de los restos de un P-47 Thunderbolt estadounidense, derribado sobre el norte de Francia. El fuselaje estaba retorcido y quemado, pero el motor, aquella bestia redonda de 18 cilindros, había sobrevivido milagrosamente intacto. Técnicos de la División Experimental de la Luftwaffe se reunieron a su alrededor como sacerdotes, a punto de abrir una reliquia. Murmuraban entre ellos: así que esto es lo que impulsa sus botellas de leche voladoras. Los americanos lo construyen todo en exceso, dijo otro con desprecio. Usaban el apodo burlón que los pilotos alemanes daban a los P-47. Para ellos, aquel caza americano era un bruto pesado torpe, una máquina que desafiaba todo principio de ingeniería elegante. Nadie entendía cómo podía trepar tan alto, soportar tanto castigo y aún regresar a casa. Berlín había dado la orden con claridad: desmontar el motor capturado, analizar cada componente, descubrir el secreto. Abrieron la caja con palancas. Cuando la luz golpeó el metal, más de 500 kilos de aleación y potencia, los mecánicos se apartaron. Los cilindros de doble hilera formaban un círculo perfecto que brillaba bajo una capa de grasa. Un joven ingeniero llamado Otto Hennel pasó la mano por la carcasa siguiendo las letras en relieve Double Wasp. Había reparado cientos de BMW 801, los motores que impulsaban los F-190 alemanes. Pero aquello parecía de otro mundo. Las aletas de refrigeración eran más gruesas, los tornillos, extrañamente sobredimensionados, el colector de escape dispuesto en un patrón que ninguno reconocía. Hennel no respondió. Ya había escuchado eso antes. También sabía que sobrecargar a veces significaba construir para durar. Por un momento el hangar quedó en silencio, salvo por el tintinear de las llaves y el siseo de las lámparas de queroseno. Afuera la nieve se deslizaba sobre la pista, amortiguando el lejano retumbar de la artillería del frente occidental. Dentro los alemanes iniciaban el lento ritual de desmontar una obra maestra que aún no comprendían. Cuando retiraron el capó, un dulce olor metálico llenó la sala. El primer cabezal de cilindro reveló una precisión de mecanizado que hizo callar incluso al ingeniero jefe. Las roscas eran tan finas que parecían pulidas por la luz misma, sin vibraciones, sin marcas de herramientas, sin imperfecciones. Aquellas no eran piezas fabricadas a mano. Eran el producto de una civilización industrial que trabajaba a una escala que Alemania ya no podía imaginar. En ese instante, el tono en el hangar cambió. Las bromas se desvanecieron. La risa cesó. Hennel comprendió que no estaba viendo simplemente una máquina, sino la encarnación física del poder industrial de Estados Unidos. Cada superficie contaba una historia de producción en masa perfeccionada de fábricas que funcionaban día y noche, sin miedo a los bombardeos de líneas de suministro que cruzaban océanos. Entendió que cada motor del P-47 que salía de la línea de montaje en Connecticut provenía de una nación capaz de construir 1000 más. Cuando por fin giraron el motor para exponer la parte trasera, un murmullo recorrió al equipo. Detrás del cigüeñal se alzaba una enorme carcasa de turbina más grande que cualquier sobrealimentador que hubieran visto. Hennel se inclinó siguiendo el laberinto de conductos de acero inoxidable que alimentaban el colector de admisión. No es un simple compresor, susurró. Es un turboalimentador movido por los gases de escape. El ingeniero jefe frunció el ceño. Eso es imposible, dijo. La turboalimentación requiere aleaciones resistentes al calor que no poseemos: níquel, cromo, cobalto. Todos racionados, todos escasos. Y sin embargo ahí estaba brillando en su gloria capturada. Los veteranos se miraron con inquietud. Habían pasado años perfeccionando motores como el BMW 801 o el Daimler-Benz 605, ajustándolos para potencia y eficiencia. Pero esto era fuerza bruta forjada en abundancia.
No era hermoso, no era ingenioso, era imparable. Afuera el viento aullaba sobre las pistas heladas. Dentro, bajo las lámparas parpadeantes, un mecánico alemán observaba una máquina que no debería haber sido posible y comprendía algo que pocos se atrevían a decir en voz alta. La guerra ya estaba decidida mucho antes de que se disparara el primer tiro. No por haces del aire, sino por hombres en fábricas capaces de convertir el acero en milagros más rápido de lo que un imperio podía comprender. Si crees que las guerras se ganan con pilotos valientes, escribe un 1 en los comentarios. Si crees que se ganan con mejores máquinas, dale a me gusta. Y si quieres descubrir el próximo secreto enterrado en la historia, suscríbete ahora porque esta historia apenas comienza. En el invierno de 1944, la oficina técnica de la Luftwaffe se ahogaba en malas noticias. Escuadrones antes llenos de veteranos estaban ahora dirigidos por muchachos que apenas podían afeitarse. El combustible se racionaba tanto que los vuelos de entrenamiento se habían reducido a 30 minutos por semana. Y sin embargo, desde el frente occidental hasta los cielos de Berlín, un nuevo y extraño caza americano seguía apareciendo más grande, más pesado, más ruidoso que cualquier cosa que los alemanes hubieran visto. En la oficina de inteligencia de Adlershof, los hombres lo llamaban el Thunderbolt. Los informes de los pilotos parecían exagerados, incluso absurdos. Lo golpeamos decenas de veces y siguió volando, decía una transmisión. Otro reporte afirmaba que un P-47 se había lanzado en picado directamente a través de una formación de FW-190 con sus ametralladoras rugiendo y desapareció entre las nubes antes de que nadie pudiera reaccionar. Al principio, el alto mando desestimó esos relatos como excusas. Ningún avión de ese tamaño podía luchar así. Pero luego comenzaron a llegar los restos. Se recuperaban Thunderbolts estrellados por toda Europa ocupada, y cuanto más los examinaban, menos sentido tenían. Sus motores eran enormes. Sus fuselajes construidos como bóvedas blindadas. Incluso una ráfaga de ametralladora que habría destrozado un Messerschmitt apenas dejaba arañazos en los aviones estadounidenses. Los pilotos de la Luftwaffe, que antes se burlaban de la botella de leche voladora, empezaron a maldecir su nombre. Un veterano del Jagdgeschwader 26, el ala de caza de élite, lo resumió con amargura: vuelan como yunques. Y caen sobre nosotros de la misma manera. Lo que realmente alarmaba a los ingenieros alemanes no era solo la dureza del Thunderbolt, sino su altitud. En el frente oriental, la Luftwaffe había dominado con el FW-190A, un caza de baja a media altitud. Pero sobre Europa occidental, los P-47 ascendían más allá de los 9.000 metros, muy por encima del techo operativo de la mayoría de los interceptores alemanes, y atacaban desde arriba con una velocidad devastadora. El culpable era el motor, el Pratt & Whitney R2800 Double Wasp. A esas alturas, donde el aire era delgado y las temperaturas podían congelar el metal, aquel motor mantenía su potencia máxima. El BMW 801, en comparación, se asfixiaba por encima de los 7.500 metros. Su sobrealimentador mecánico no podía suministrar suficiente aire a los cilindros. La oficina técnica de la Luftwaffe inició una investigación formal. Necesitaban saber cómo lo habían logrado los estadounidenses. Se enviaron órdenes al centro de pruebas de Reklan para adquirir y desmontar cualquier motor R2800 recuperado intacto de los restos. La esperanza era simple: encontrar sus secretos, copiarlos y recuperar la paridad en los cielos. Pero para entonces la realidad industrial de Alemania se estaba derrumbando. Los bombarderos aliados habían arrasado fábricas de rodamientos en Schweinfurt, plantas de aluminio en Noruega y refinerías de combustible en Pech. Incluso si descubrieran el secreto, reproducirlo sería otra historia. Aún así, la investigación continuó. El orgullo lo exigía. Para entender lo que hacía diferentes a los estadounidenses, había que comprender cómo pensaban los alemanes sobre las máquinas. Para los ingenieros de Daimler-Benz y BMW, un motor de avión era una obra maestra, una creación que debía afinarse, pulirse
y perfeccionarse por artesanos convencidos de que la belleza y la precisión eran inseparables. Cada componente se ajustaba a mano, cada cojinete se inspeccionaba a simple vista. El resultado, un rendimiento inigualable, siempre que los materiales fueran puros y la mano firme. Pero era un sistema construido para la perfección, no para la guerra. En Estados Unidos, la filosofía era la opuesta. El R2800 no fue diseñado para artesanos, sino para líneas de montaje. Cada tornillo, cada rosca, cada junta, estaba estandarizada para que miles de fábricas por todo el país pudieran construir el mismo motor con tolerancias idénticas. En lugar de artesanía, usaban máquinas tan precisas que la diferencia entre dos pistones se medía en micras. Mientras Alemania fabricaba arte, América fabricaba cantidad, y en las duras matemáticas de la guerra, la cantidad acaba convirtiéndose en calidad. A comienzos de 1944, esa diferencia se había convertido en un abismo estratégico. Los pilotos alemanes combatían en dos frentes, con motores que requerían horas de mantenimiento tras cada misión. Los motores estadounidenses, en cambio, podían volar docenas de salidas con un servicio mínimo. Una sola fábrica en Connecticut producía más R2800 en un mes de los que Alemania podía fabricar motores de alto rendimiento en toda una temporada. Para la Luftwaffe, el motor capturado de un P-47 no era solo una curiosidad técnica, era una cuestión de supervivencia. Si podían entender cómo funcionaba esa máquina colosal, quizás encontrarían una forma de contrarrestarla. Por eso, cuando los restos de un Thunderbolt cayeron cerca de Köln y su motor se halló casi intacto, fue enviado bajo fuerte escolta a través de Europa. La caja que llegó a Reclam en diciembre era más que chatarra. Era un símbolo de todo lo que Alemania estaba perdiendo: altitud, velocidad y tiempo. En un informe al Ministerio de Armamento, un ingeniero senior escribió: "Creemos que los americanos han resuelto el problema de la altitud mediante un uso derrochador de materiales y combustible". Lo decía como crítica, pero la verdad era más amarga. Los estadounidenses podían permitirse derrochar. Tenían más aluminio, más combustible, más fábricas y más hombres. El Thunderbolt no era un milagro de ingeniería, sino el resultado lógico de una economía que empequeñecía a su enemigo. Aún así, los alemanes no podían resistir un último acto de desafío. Abrirían el motor, lo estudiarían y demostrarían que podían comprenderlo aunque no pudieran recrearlo. Henel y su equipo fueron seleccionados para la tarea porque conocían los motores radiales mejor que nadie en la división. Cuando la caja llegó, no la trataron como un trofeo, sino como un desafío a su orgullo. Antes de girar el primer tornillo, el ingeniero jefe dio un breve discurso. «Caballeros, este motor no es magia. Es metal y matemáticas, y ambos pueden ser conquistados». Los hombres asintieron. Ninguno sabía que en cuestión de horas su certeza comenzaría a desmoronarse. Lo que hallarían dentro del Double Wasp no sería solo una ingeniería superior. Era toda una filosofía de guerra hecha tangible, una que valoraba la fiabilidad sobre la elegancia y la producción sobre la perfección. Si crees que la victoria proviene del diseño genial, presiona 1 en los comentarios. Si crees que proviene de la producción implacable, dale me gusta y quédate atento, porque lo que encontraron dentro de ese motor cambiaría todo lo que creían saber sobre el poder, la altitud y los límites de la ingeniería humana. El hangar estaba en silencio salvo por el sonido de las herramientas. Cada giro de una llave inglesa resonaba como un latido. Otto Henel se agachó junto al enorme R2800, sus dedos enguantados siguiendo los pernos que sujetaban el carenado. Los estadounidenses habían diseñado este motor como una fortaleza, cada unión sellada, cada conexión reforzada. Cuando la primera capa de metal se soltó, por fin un silbido de aceite rancio y residuos quemados, se escapó al aire un fantasma de su último vuelo sobre Francia. Los hombres se inclinaron bajo los focos. La anatomía del motor brillaba como una escultura. A los ojos de un mecánico alemán, aquella construcción era desconcertante. El BMW 801 que impulsaba al FW 190 era compacto, denso, elegante, una obra maestra de eficiencia.
Este motor americano era lo contrario: cilindros sobredimensionados, paredes gruesas, abrazaderas pesadas, sistemas redundantes. «Es absurdo», murmuró un técnico. «Lo han construido como si el peso no importara». No se equivocaba. El R2800 pesaba casi 1 tonelada, casi el doble que el motor BMW. Pero Hänel comenzaba a percibir algo que los demás aún no veían. Las piezas no solo parecían pesadas, parecían irrompibles. Quitó una de las culatas y se quedó mirando el conjunto de válvulas. El mecanizado era impecable. Cada rosca perfecta. Cada junta tan ajustada que parecía fusionada al metal. Llamó al ingeniero jefe. Juntos examinaron el acabado con una lupa sin rebabas, sin imperfecciones, sin vibraciones. Era el tipo de precisión que uno esperaría de un relojero, no de un motor producido por decenas de miles. «Mira la uniformidad», susurró Hänel. Cada componente podría intercambiarse entre motores y aún así encajaría. Esa fue la primera revelación. Los motores alemanes eran ensamblados a mano, ajustados por artesanos, hasta que las piezas funcionaban en armonía. Cada uno era único. Este motor americano, en cambio, era intercambiable, fruto de tolerancias exactas y perfección mecánica. Hänel comprendió que detrás de este motor no había solo habilidad técnica, sino una filosofía de producción que su país jamás había dominado. Entonces, llegó la segunda revelación. Al desmontar la carcasa trasera, descubrieron un enorme conjunto circular como nunca habían visto. El ingeniero jefe frunció el ceño. «Esto no puede ser correcto», murmuró. El componente era una turbina enorme compleja, conectada a los puertos de escape por una red de conductos de acero pulido. Cuando los estadounidenses hablaban de turbosupercargador, los alemanes imaginaban un pequeño compresor mecánico. Esto era otra cosa: una turbina de gas que aprovechaba el calor de los gases de escape para forzar más aire en los cilindros. Hänel retiró la carcasa con cuidado. Dentro, una rueda de palas brillaba bajo la luz de la lámpara. Tocó el metal y retiró la mano al instante. La aleación era extraña, lisa, dura, débilmente iridiscente. La probaron con una lima, los dientes apenas dejaron marca. «Esto no es acero», susurró uno de los metalurgistas. Tenía razón. Era Inconel, una aleación de níquel y cromo capaz de soportar más de 700 kilogramos sin deformarse. Alemania había experimentado con metales similares, pero nunca a esa escala. El níquel era escaso, el cromo reservado para el blindaje. Los estadounidenses habían construido motores enteros con ello. La comprensión se extendió lentamente entre el grupo. La razón por la que el Thunderbolt podía ascender hasta los 9.000 metros no era magia, era metalurgia. El sistema turbo del R2800 le permitía mantener la potencia de nivel del mar, incluso donde el aire era tan fino como la escarcha de montaña. El sistema de escape del turbo se extendía más de 405 metros enroscado en torno al motor como venas. Los alemanes podían entender la lógica, pero no la practicidad. Para construir uno de estos, dijo en voz baja el ingeniero jefe, necesitaríamos la mitad de los recursos del Reich. Siguieron con el sistema de refrigeración. Allí también los estadounidenses habían hecho algo distinto. En lugar de depender solo del flujo de aire sobre los cilindros, habían creado un laberinto de deflectores, tuberías de aceite e intercoolers que distribuían el calor uniformemente por todo el motor. Era tosco en apariencia, pero brillante en efecto. El BMW 801 requería vigilancia constante para evitar el sobrecalentamiento. El R2800 podía funcionar a plena potencia durante horas, sin quemar una válvula. A medida que avanzaba la noche, el hangar se llenó del olor a aceite caliente y sudor. Las manos de Hänel estaban negras de grasa, pero su mente corría. Cada componente que retiraba contaba la misma historia: redundancia, fuerza y fiabilidad. Aquel motor no había sido diseñado para haces o prototipos únicos. Había sido diseñado para la guerra real, donde las máquinas debían sobrevivir al barro, al frío, a la sal y a la inexperiencia. Los estadounidenses habían construido un arma que podía ser pilotada por cualquiera, reparada en cualquier lugar y producida en masa sin concesiones.
Cuando abrieron la caja del magneto Henel, descubrió otra sorpresa. El sistema de encendido era doblemente redundante, 2 bujías por cilindro, 2 magnetos completos, 2 distribuidores. Si un sistema fallaba, el otro mantenía el motor en marcha. En la Luftwaffe, semejante redundancia se consideraba peso innecesario. Aquí era práctica estándar. Construyen como si no les importaran los límites, murmuró un mecánico. No necesitan preocuparse, respondió otro. A las 2 de la madrugada rodaron la rueda de la turbina bajo la luz y midieron sus dimensiones. El ingeniero jefe calculó la velocidad de rotación más de 20.000 revoluciones por minuto. Su lápiz se detuvo a medio trazo. A estas tensiones debería explotar, dijo. Henel completó el pensamiento por él, a menos que sepan exactamente hasta dónde pueden forzar el metal. La frase quedó suspendida en el aire, mitad admiración, mitad desesperanza. Al amanecer, el R-2800 yacía desarmado sobre 4 bancos de trabajo, con sus entrañas expuestas como la anatomía de una criatura extinta. Los alemanes se reunieron alrededor de las piezas en silencio. Durante años habían creído en su propia superioridad, mejores pilotos, mejores tácticas, mejor tecnología. Pero lo que veían sobre aquellas mesas los obligó a enfrentar otra verdad. Los estadounidenses habían dominado algo más poderoso que la innovación. Habían dominado la escala. Cada componente del R-2800 les decía que detrás de cada Thunderbolt no había un solo ingeniero sino un ejército de máquinas obreros y fábricas, un ecosistema industrial construido para resistir más que cualquier enemigo. Henel tomó uno de los pistones y lo sostuvo frente a la luz. La aleación era impecable, la superficie pulida como el vidrio. Lo giró en su palma sintiendo su peso. En otra vida podría haber sido arte. Pensó en los pilotos que habían volado con ese motor, jóvenes estadounidenses, que se elevaban al cielo sabiendo que en algún lugar de su país, 1000 motores más esperaban para reemplazar el suyo. Ese era un lujo que ningún piloto alemán podía imaginar. Colocó el pistón con cuidado sobre la mesa y murmuró: «Podemos copiar la forma, pero no el alma». Nadie lo contradijo. Afuera la luz gris del amanecer se derramaba por las puertas del hangar. La guerra seguía rugiendo, pero en ese silencio helado, los hombres alrededor de la mesa entendieron algo que el frente aún no había comprendido. El resultado ya estaba escrito en metal. Si crees que la victoria pertenece a los que innovan, presiona 1 en los comentarios. Si crees que pertenece a los que construyen sin límites, dale me gusta. Y suscríbete, porque la historia de lo que ocurrió después de esa mañana revelaría cómo un solo motor cambió el curso de la guerra aérea para siempre. Cuando el sol se alzó sobre Welland, los hombres del hangar seguían observando las filas de componentes desmontados sobre las mesas. El R-2800 había sido abierto, medido y estudiado, pero la sensación que dejaba no era triunfo, sino una mezcla de asombro silencioso y resignación fría. Esperaban encontrar algún truco ingenioso, una patente secreta, quizá una nueva aleación o una válvula oculta. En cambio, lo que descubrieron fue algo mucho más intimidante: la pura perfección de la repetición. Cada pieza, desde el tornillo más pequeño hasta la pala de turbina más grande, estaba marcada con códigos de serie que rastreaban su origen a fábricas de todo Estados Unidos. Henel tomó una en su mano, una biela estampada con un número y unas letras nítidas: East Hartford, 1943, lote 128. Para él era a la vez una firma y una burla. Cada marca contaba la misma historia. Esto no era el producto de un genio individual, ni de un taller artesanal. Era la obra de una máquina gigantesca, un organismo industrial que se extendía desde Detroit hasta Connecticut y Los Ángeles. Más tarde aquella semana llegó desde Berlín un informe detallado de la división técnica de la Luftwaffe. Incluía estadísticas obtenidas por los canales de inteligencia. Henel las leyó en silencio. Los Estados Unidos estaban produciendo más de 850 motores de avión por semana, cada uno probado, embalado y enviado a través del Atlántico. Para aquel invierno, más de 15.000 Thunderbolts ya habían salido de las líneas de montaje,
Y aún venían más Corsairs, Hellcats, Marauders, todos con el mismo corazón R2800. Alemania, en cambio, apenas lograba construir 200 motores de caza al mes, la mayoría ensamblados en fábricas subterráneas, bombardeadas tan a menudo que los obreros debían terminar las piezas a la luz de las velas. Para un ingeniero, los números cuentan su propio tipo de historia. Son el lenguaje de la posibilidad y de la condena. Cuando Henel comparó las cifras, comprendió que incluso si Alemania lograba duplicar exactamente el R2800, jamás podría igualar la velocidad ni la escala con la que Estados Unidos los construía. Los estadounidenses habían convertido la precisión en un proceso. Alemania la había convertido en un arte. Uno podía multiplicarse 1000 veces, el otro no. Dentro del hangar, Henel comenzó a desmontar la carcasa del turbo para tomar muestras metalúrgicas. El análisis de laboratorio confirmó sus sospechas. Las palas de la turbina contenían 22% de níquel y 14% de cromo, metales que Alemania ya no poseía en cantidad suficiente. En 1943, las reservas del Reich de níquel habían caído a menos de la mitad de lo necesario para la producción aeronáutica. El cromo provenía sobre todo de minas en los Balcanes, ahora bajo control aliado. Incluso con los planos, los materiales mismos estaban fuera de su alcance. Un metalúrgico le entregó la hoja de resultados. Si intentáramos fundir esta aleación con nuestros suministros actuales, dijo en voz baja, se fracturaría antes de alcanzar la temperatura de operación. Henel asintió. Entonces no es solo el motor lo que no podemos copiar, respondió. Es la civilización que lo construyó. Al otro lado del Atlántico, esa civilización funcionaba a toda máquina. En East Hartford, la planta de Pratt & Whitney trabajaba las 24 horas del día. Los obreros rotaban en 3 turnos produciendo 2000 motores al mes, cada uno idéntico al anterior. De noche, la fábrica brillaba como un horno alimentada por electricidad proveniente de ríos y reservas de carbón que las bombas enemigas jamás habían tocado. Tornos de precisión moldeaban el acero con tolerancias medidas en micras. Barrios enteros en Connecticut existían para albergar a los trabajadores que construían motores como el que ahora yacía desmantelado en el hangar de Henel. El Departamento de Inteligencia de la Luftwaffe reunió más comparaciones. El mecánico promedio estadounidense disponía de más de 300 herramientas especializadas. En Alemania, la escasez obligaba a que varios equipos compartieran una sola llave dinamométrica. Los estadounidenses utilizaban aleaciones con cobalto y molibdeno, mientras que el Reich dependía de metales reciclados extraídos de aeronaves dañadas. La diferencia no estaba solo en los números, era una cuestión de filosofía. Los ingenieros alemanes creían que la perfección requería el toque humano, que cada máquina llevaba la huella de su creador. Los estadounidenses creían que la perfección consistía en eliminar esas huellas por completo. Para ellos la fiabilidad no era arte, era aritmética. La ironía era cruel. Henel sabía que un solo motor R2800 podía resistir más que 3 BMW 801 en horas de combate. Mientras los cazas de la Luftwaffe requerían revisiones mayores tras 25 horas de vuelo, el motor del Thunderbolt podía funcionar más de 150 horas antes de necesitar mantenimiento. En los cielos de Europa esa diferencia significaba supervivencia. Volvió a mirar la caja del magneto. Los alemanes siempre habían considerado la redundancia como peso innecesario, una carga extra para el piloto. Pero los estadounidenses habían incorporado redundancia en cada sistema, aceptando la ineficiencia para garantizar la resistencia. Era una lógica nacida no de la desesperación, sino de la abundancia. Esa tarde Henel redactó su informe. Enumeró sus observaciones técnicas con lenguaje preciso excelente. Calidad de aleación notable, tolerancia térmica, fiabilidad inusual a alta presión del colector. Pero en el último párrafo se permitió una rara muestra de sinceridad. Este motor representa una filosofía que no podemos igualar. Su fuerza no reside en la innovación, sino en la profundidad industrial de su nación. Es un arma de producción tanto como de vuelo. Cuando el informe llegó a Berlín,
fue resumido en 2 frases. Para el Ministerio del Aire, el motor americano R2800 es innecesariamente pesado pero muy robusto. Su potencia proviene de un diseño derrochador y del uso excesivo de materiales. Los burócratas subrayaron diseño derrochador, utilizándolo para justificar su enfoque en motores alemanes más ligeros y eficientes. Ninguno comprendió que ese derroche era el secreto de la supervivencia. Semanas después, llegó un segundo R2800 proveniente de otro avión derribado. Los ingenieros lo desempaquetaron con menos entusiasmo. Ya sabían lo que encontrarían. Aún así, repitieron las mediciones, los pesajes, los análisis. Cada vez los resultados eran los mismos: precisión, potencia y fiabilidad producidas a una escala que Alemania solo podía soñar. Henel comenzó a llevar notas personales garabateadas en los márgenes de sus planos. Cada componente está construido para el perdón. Esperan que falle y por eso se aseguran de que pueda hacerlo. Esa sola línea resumía la diferencia entre los 2 imperios. Alemania diseñaba para evitar el fracaso. América diseñaba para sobrevivir a él. Cuando terminó su última inspección aquella noche, Henel se detuvo junto a la puerta abierta del hangar y observó la nieve deslizándose sobre la pista. La guerra se estaba perdiendo de maneras que ningún piloto podía ver, por la escasez, por el agotamiento, por un enemigo cuyas fábricas superaban la producción alemana 20-1. El R2800 no era un arma secreta. Era la prueba de que la tecnología se había convertido en sierva de la economía y la economía en destino. Si crees que la guerra se ganó en los duelos aéreos, presiona 1 en los comentarios. Si crees que se ganó en las fábricas, dale me gusta. Y suscríbete, porque en el próximo capítulo, lo que estos ingenieros alemanes hicieron con su descubrimiento determinaría la forma final de la guerra aérea. Cuando el informe de Henel llegó a Berlín, el liderazgo de la Luftwaffe ya estaba atrapado en otro tipo de batalla, una lucha no de balas, sino de orgullo. En el papel, Alemania aún desplegaba los aviones más avanzados del mundo. El Me-262. El primer caza a reacción operativo prometía cambiar el rumbo de la guerra. El FW-190D estaba entrando en producción y los ingenieros de Messerschmitt dibujaban diseños que parecían sacados de otro siglo. Pero tras aquellos planos se ocultaba una verdad que nadie en el Ministerio del Aire quería leer en voz alta. El imperio no tenía combustible, ni níquel, ni tiempo. En febrero de 1944, el jefe de desarrollo aeronáutico, el general Feldmarschall Erhard Milch, revisó el informe técnico sobre el motor americano capturado. Su asistente lo resumió con cautela. Su diseño prioriza la fiabilidad y la producción en masa, no la elegancia. Milch frunció el ceño. ¿Así que es tosco?, preguntó. Sí, señor, respondió el asistente, pero funciona. Milch cerró la carpeta. No copiaremos lo tosco. Esa frase selló más de una docena de decisiones que perseguirían a la Luftwaffe hasta el final de la guerra. Las lecciones del R2800 eran claras, pero el sistema alemán no podía aceptarlas. Los ingenieros del Reich creían que la superioridad técnica equivalía a la victoria. Veían la guerra como una competencia de invención, no de resistencia. En Estados Unidos la filosofía era la opuesta: construir, simple, construir fuerte. Y construir tanto que perder 100 no significara nada. Esa diferencia pasó a definir los cielos de Europa. A medida que avanzaba 1944, los escuadrones de Thunderbolt se convirtieron en una fuerza que la Luftwaffe no podía contrarrestar. Con su motor turbo supercargado, el P-47 podía escoltar bombarderos hasta el corazón de Alemania, lanzarse en picado a 800 km/h y trepar por encima de cualquier avión de pistón que poseyera el Reich. Sus pilotos lo llamaban Jug, abreviatura de Juggernaut, monstruo imparable, y el nombre le quedaba perfecto. Los cazas alemanes que intentaban interceptar los B-17 se encontraban perseguidos por esas narices romas que se negaban a morir. Cada vez que un escuadrón regresaba de combate, la inteligencia aliada contaba los resultados. Los Thunderbolt sufrían 7 veces menos fallos de motor que los cazas alemanes en misiones equivalentes.
Incluso dañados solían regresar a su base. En un caso documentado, un piloto de P-47 voló más de 320 kilómetros con un pistón partido en dos. Y el motor seguía girando. El R-2800 no solo proporcionaba potencia, proporcionaba perdón. En Rechlin, el equipo de Henel recibió una orden del TUR, investigar la adaptación del turbo supercargador a motores alemanes. Pero era un mandato desesperado. Las fábricas del Reich carecían de níquel para fundir las palas de la turbina y de capacidad de mecanizado para producir las carcasas precisas. Cada intento terminó en fracaso. Un turbo experimental en un BMW 801 se derritió tras 15 minutos a máxima presión. Otro se hizo pedazos por el estrés de un molde mal colado. Los materiales simplemente no podían soportar lo que las aleaciones Inconel estadounidenses resistían a diario. La desesperación empezó a guiar las decisiones. Si Alemania no podía construir motores duraderos, construiría motores que ardieran con más intensidad, aunque fuera por poco tiempo. El Me-262 se convirtió en esa obsesión. La propulsión a chorro era rápida, elegante, revolucionaria y catastróficamente poco fiable. Cada motor Jumo 004 duraba en promedio 25 horas de vuelo antes de necesitar reemplazo. Los pilotos describían el despegue como jugar con fuego, un solo acelerón demasiado brusco. Podía hacer que las palas se desprendieran destrozando el motor desde dentro. Aún así, Berlín exigía producción. La lógica era tentadora. Si una sola máquina podía volar más rápido que el enemigo, quizá la cantidad dejaría de importar. Pero la guerra no recompensa la perfección que no puede producirse. En contraste, los estadounidenses construían sus máquinas imperfectas por miles. Una sola planta en Evansville, Indiana, produjo en 1944 más P-47 que los que Alemania fabricó de todos los modelos de FW-190 combinados. Cada uno llevaba el mismo R-2800, la misma fiabilidad, el mismo margen de supervivencia. La Luftwaffe se desangraba lentamente en estadísticas que nunca veía. En julio de 1944, Henel fue invitado a una conferencia técnica en Augsburgo, donde los ingenieros superiores debatían las prioridades futuras. El tono era desafiante. Nuestros diseños siguen siendo superiores, declaró uno. Su fuerza es el despilfarro. La nuestra, el genio. Henel escuchó en silencio y luego se levantó. El genio dijo: requiere combustible. La sala quedó muda. Todos entendieron lo que quería decir. El genio de la ingeniería alemana había alcanzado su límite. No podía alimentar las máquinas que creaban ni protegerlas de la realidad de la escasez. Para el otoño, los bombarderos aliados atacaban a diario las refinerías de Leuna y Merseburg. Sin gasolina de alto octanaje, los motores de pistón de la Luftwaffe perdían potencia. Sus sobrealimentadores famélicos no podían mantener la presión. Mientras tanto, el R-2800 rugía sobre Europa, alimentado con gasolina de 100 octanos refinada en Texas y transportada por convoyes demasiado numerosos para detener. Cada vuelo, cada misión de escolta, era una demostración del mismo principio nada romántico. La logística gana las guerras. En uno de sus últimos informes antes del fin, Henel escribió una línea que los historiadores citarían una y otra vez. Ellos construyeron motores para soldados. Nosotros los construimos para ingenieros. Era a la vez confesión y epitafio. El R-2800 no derrotó a la Luftwaffe por innovación, sino por indiferencia ante los límites. Era una máquina que no pedía favores ni ofrecía fragilidad. En ella residía toda la estrategia de una nación capaz de romper cosas más rápido de lo que sus enemigos podían construirlas. Cuando Berlín cayó en mayo de 1945, el personal técnico superviviente en Rechlin quemó sus notas. Henel no lo hizo. Guardó sus bocetos y muestras de aleaciones en una pequeña maleta, convencido de que algún día alguien necesitaría recordar lo que ellos habían aprendido demasiado tarde. Años después, cuando los aliados ocuparon las ruinas, los ingenieros estadounidenses encontraron aquellas notas entre un montón de documentos abandonados. En un margen garabateado de sus notas,
Los ingenieros estadounidenses encontraron una frase que los detuvo. No es el motor lo que me asusta. Lo que me asusta es cuántos pueden construir. Aquella oración resumía todo lo que la Luftwaffe se había negado a entender. El poder ya no se medía en caballos de fuerza ni en velocidad, sino en la capacidad de reproducir la excelencia infinitamente. Si crees que las guerras se ganan con la invención, presiona 1 en los comentarios. Si crees que se ganan con la resistencia, dale me gusta y suscríbete. Porque en el siguiente capítulo, cuando la guerra termine, Hennel finalmente se enfrentará a los estadounidenses y verá la máquina que lo había perseguido. No en ruinas, sino renacida en tiempos de paz. Cuando la guerra terminó, el silencio volvió a los hangares que alguna vez resonaron con el rugido de motores y el golpeteo de llaves inglesas. Recklin era ahora un cementerio. Los bancos de pruebas estaban vacíos, los planos esparcidos sobre pisos cubiertos de polvo y aceite. Otto Hennel permaneció allí durante semanas, mucho después de que la mayoría de sus colegas huyeran hacia el oeste para evitar la captura soviética. La guerra que había consumido su juventud había terminado, y la máquina que había definido su obsesión, el R-2800 americano, había sobrevivido al Reich que intentó estudiarla. A menudo caminaba por el hangar al amanecer, deteniéndose junto al banco donde aquel motor había estado abierto como un corazón. Ellos construyeron para el mañana, murmuraba para sí. A fines de 1945, los aliados comenzaron a desmantelar lo que quedaba de la industria aeronáutica alemana. Oficiales estadounidenses llegaron a Rechlin con cámaras, cuadernos y traductores. No buscaban armas secretas, buscaban personas que las comprendieran. Hennel fue uno de los pocos ingenieros que no habían desaparecido. Cuando los estadounidenses le preguntaron sobre el análisis del R-2800, les dijo: la verdad, habían aprendido todo lo que podían, y nada que pudieran usar. Uno de los oficiales sonrió. Entonces estudiaban un espejo, dijo. Unos meses después, bajo el programa que más tarde se conocería como Operación Paperclip, Hennel fue invitado a trabajar en los Estados Unidos. Dudó. Su familia había sobrevivido a los bombardeos de Hamburgo, solo para vivir ahora bajo ocupación, y la idea de trabajar para los vencedores le sabía a traición. Pero la posibilidad de ver el país capaz de construir tales máquinas lo atrajo más que el orgullo. En 1947, llegó a Connecticut, no lejos de East Hartford, donde la planta de Pratt & Whitney seguía tronando día y noche. La primera vez que entró en la fábrica se detuvo asombrado. Era más ruidosa que cualquier fundición que hubiera imaginado, filas de tornos, chispas de soldadura, grúas, levantando cigüeñales del tamaño de automóviles. Mujeres con monos de trabajo comprobaban tolerancias con micrómetros. Hombres con delantales ajustaban aros de pistón con la precisión de cirujanos. Y por todas partes, el olor del aceite de corte y del acero caliente. Entonces comprendió que aquel ruido, aquel caos, no era desorden, era el poder hecho visible. Un ingeniero americano, al notar su acento, le preguntó qué pensaba de la planta. Hennel se tomó un momento y respondió en voz baja: «Es como ver nacer las matemáticas». El hombre rió. No contestó. «Es solo martes». Durante los años siguientes, Hennel trabajó en proyectos experimentales de motores a reacción junto a ingenieros alemanes y estadounidenses que años atrás habían intentado matarse mutuamente. Ahora comparaban diseños de turbinas mientras tomaban café, intercambiando secretos como viejos soldados comparando cicatrices. Las lecciones del R-2800 seguían vivas en cada nuevo motor: rodamientos sobredimensionados, encendidos redundantes, márgenes de enfriamiento generosos. La filosofía de la durabilidad se había convertido en doctrina. Pero Hennel nunca dejó de pensar en el momento en que abrió por primera vez el motor del Thunderbolt. En sus notas escribió: «No fue su genio lo que nos derrotó, fue su paciencia». No construyeron para la victoria, sino para la continuidad. Cuando los ingenieros de Pratt & Whitney le pidieron revisar el nuevo motor J57, reconoció ecos del Double Wasp en cada línea, el mismo énfasis en el control de temperatura,
la misma obsesión por la fiabilidad sobre la elegancia. Sonrió y firmó el informe. La historia, pensó, se repetía, solo que más rápido. En 1954 asistió a un espectáculo aéreo en Nueva York, donde un P-47 Thunderbolt restaurado rodó hasta la pista. Su motor radial rugió con ese sonido profundo y seguro que recordaba de Rechlin. Cuando el avión ascendió hacia el azul, dejando tras de sí un halo de humo, la multitud aplaudió. Nadie a su alrededor sabía que décadas antes, él mismo había desmontado ese motor tornillo por tornillo, intentando descubrir cómo derrotarlo. Al verlo volar no sintió amargura, sino una extraña gratitud. El sonido ya no era solo mecánico, era histórico. El eco de una era en la que la fuerza significaba supervivencia. Años después, ya retirado, Hennel escribió una última carta a un antiguo colega que había permanecido en Alemania. Aprendimos demasiado tarde que la perfección muere joven. Las máquinas que perduran son las que se construyen para perdonar nuestros errores. El R2800 se había convertido en algo más que un motor. Era una filosofía, un puente entre la guerra y la paz, la destrucción y la reconstrucción. Enseñó que el poder no era la capacidad de crear la máquina perfecta, sino de volver a construirla una y otra vez. Cada turbina que giró después, cada reactor que rugió hacia el cielo, llevaba consigo una huella de aquella lección nacida en el fuego de 1944. Si crees que la historia la escriben los vencedores, presiona 1 en los comentarios. Si crees que la escriben los ingenieros, dale me gusta y suscríbete, porque esta historia no termina con la victoria, sino con la comprensión. La historia rara vez recuerda a los hombres que empuñaron las llaves inglesas. Recuerda a los pilotos, a los generales, a los discursos gritados por la radio, pero no a las figuras silenciosas que se inclinaban sobre los motores, intentando comprender el metal en talleres oscuros. Y sin embargo, fue en esos talleres donde se forjó el futuro. Otto Hennel lo sabía mejor que nadie. Durante las décadas posteriores a la guerra llevó consigo una única verdad: las máquinas no entienden de banderas, solo revelan la verdad de quienes las construyen. En 1962, visitó un museo en Washington, D.C., mientras trabajaba como consultor en un proyecto aeroespacial. Allí, bajo una cúpula de cristal pulido, se alzaba un Pratt & Whitney R2800, restaurado, inmaculado, silencioso, preservado, como si el tiempo mismo se hubiese detenido para honrarlo. Se acercó y leyó la pequeña placa de bronce motor, de un P-47 Thunderbolt 1944, el mismo año en que había desmontado uno por primera vez en Rechlin. Pasó la mano por el metal frío y sintió algo que no esperaba, no arrepentimiento, sino reconocimiento. Una guía cercana explicaba a un grupo de niños cómo ese motor había impulsado a los cazas que ganaron la guerra aérea sobre Europa. Era tan fuerte que resistía las balas, decía con orgullo. Nunca se rendía. Hennel sonrió levemente. Tenía razón, pero no del modo en que ella creía. La verdadera fuerza del motor no estaba en su potencia ni en su blindaje, sino en la civilización que lo había construido, una civilización que entendió que la durabilidad es una forma de misericordia, que el perdón en el metal puede salvar vidas. Miró a su alrededor y vio otras reliquias: un bombardero Mosquito esbelto y de madera, un tanque Sherman bajo y práctico, y más allá los primeros reactores que pronto dominarían el cielo. Eran de formas distintas, de naciones distintas, pero compartían un mismo secreto: habían sido creados por personas que creían que el diseño más simple, reproducido en gran número, podía sobrevivir a la genialidad aislada. El eco de esa filosofía resonaba en cada remache y cada cojinete. Afuera el mundo había cambiado. La Guerra Fría había convertido la ingeniería en otro tipo de carrera armamentista. Los nuevos aviones que Hennel ayudaba a diseñar volaban más alto, más rápido, más letales, pero también más frágiles, más complejos, más dependientes de la perfección. A veces, cuando un motor de prueba fallaba en el banco, pensaba en el R2800 y en cómo aquel motor nunca pidió perfección, solo pedía cuidado. En su último cuaderno escribió: «Cada máquina es un reflejo del alma de su creador. Los americanos construyeron para resistir
y resistieron. Nosotros construimos para la gloria, y la gloria se consumió. Esa frase se convirtió en su epitafio personal. Nunca buscó reconocimiento por su trabajo durante la guerra. Lo consideró una lección aprendida demasiado tarde y demasiado cara. Cuando Otto Hennel murió en 1971, sus documentos fueron donados a un archivo universitario. Entre los bocetos y notas, había una sola fotografía, una imagen en blanco y negro de Rechlin, 1944, mostrando a un grupo de mecánicos reunidos alrededor de un enorme motor radial, bajo una lámpara colgante. Sus rostros eran jóvenes serios inconscientes, de que estaban mirando hacia el futuro. En el reverso de su puño y letra, había 4 palabras: el día que comprendimos. El eco del acero aún habla. Habla a través de cada reactor que despega, de cada fábrica que vibra en la noche, de cada ingeniero que elige la fiabilidad por encima del orgullo. Nos recuerda que las máquinas que construimos son espejos, y que el progreso como la misericordia no nace de la brillantez, sino de la perseverancia. Si crees que la historia se escribe con coraje, presiona 1 en los comentarios. Si crees que se escribe en acero, dale me gusta y suscríbete. Porque en cada guerra, en cada invento y en cada historia aún no contada, siempre hay otro motor esperando ser escuchado.